Si roncas sonoramente y sientes cansancio incluso después de una noche completa de sueño, puede que se trate de lo que conocemos como apnea del sueño. En este espacio Doctor en Casa, el doctor Roberto Arellano nos va a explicar en detalle qué es la apnea del sueño, sus causas y por supuesto sus tratamientos. ¿Qué es la apnea del sueño? Gracias, Claudio, por la invitación. Mira, la apnea del sueño es una enfermedad súper corriente. Pero primero te voy a explicar cómo funciona la respiración normal. Habitualmente la persona respira y la onda respiratoria es así, sube y baja. Cuando hay apnea del sueño, la curva respiratoria es así y se detiene la respiración y nuevamente vuelve a respirar. Es decir, es la suspensión de la respiración mientras dormimos. ¿Por qué se produce la apnea del sueño? La apnea del sueño se produce cuando se obstruye la garganta a este nivel. Por diversos factores, por diferencias de presiones, se cierra el conducto respiratorio y el aire sencillamente no pasa. Esto puede ser parcial, una hipoapnea, o total, que es la apnea del sueño. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de esta enfermedad se realiza en forma, primero preguntándole al paciente qué síntomas puede tener. La principal pregunta es, ¿usted ronca, por ejemplo? Que te da indicios respecto de que si la persona tiene o no alguna dificultad mientras duerme. ¿Lo han visto hacer pausas respiratorias? Es decir, que deja de respirar y entre medio de los ronquidos sencillamente no se mueve o emite algún ruido en especial. La otra es posibilidades de quedarse dormido o andar con somnolencia o cansado durante el día. Son preguntas que el médico debe hacerle para más o menos verificar su estado de sueño durante el día. Hay gente que sentada tiende a quedarse dormida en el computador mientras está trabajando, tiende a quedarse dormida o cuando va manejando incluso. Entonces es una situación media peligrosa. Lo otro que también es súper importante es la memoria, cómo anda su memoria. Las fallas de memoria también pueden implicar un mal dormir. Recordemos que la memoria, muchas de esas veces que falla la memoria es porque efectivamente existe un sueño interrumpido. Desde el punto de vista clínico, eso serían las materias a preguntar. Desde el punto de vista de procedimientos, hay dos procedimientos grandes. Uno es la polisomnografía, que es la medición de las diferentes variables del cuerpo mientras dormimos. Es un examen que dura toda una noche, habitualmente se hace en una clínica o en algún lugar habilitado. Y la otra es la poligrafía respiratoria del sueño, que también tiene una alta sensibilidad y que se hace de manera ambulatoria en la casa del paciente. ¿A quiénes afecta y cuál es su frecuencia? Esta enfermedad afecta desde niños a adultos y hasta personas mayores. Naturalmente, con el tiempo aumenta su frecuencia, llegando a ser incluso 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 4 mujeres. Es decir, es una enfermedad altamente prevalente. ¿Qué síntomas no relacionados al sueño acusan la presencia de una apnea? Esta pregunta es sumamente relevante porque mucha gente se queja durante el día de depresión, de crisis de pánico muy frecuente, de cefalea o dolor de cabeza, bruxismo, que es esto de masticar con los dientes permanentemente, contraer la mandíbula. Hay gente que se levanta al baño a orinar 1, 2 o 3 veces durante la noche y creen que es un problema de otro índole. También problemas eréctiles, problemas de glaucoma, hipertensión arterial no controlada. Todos estos son síntomas, incluso epilepsia mal controlada, son síntomas de que algo no funciona bien en nuestro sueño y perfectamente puede deberse a una apnea del sueño. Son síntomas indirectos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo se deben a algunos, dependen del sujeto mismo y otros son netamente hereditarios. Papá, mamá roncador, hijo roncador. Se debe a que se heredan anatómicamente el paladar estrecho, alto, estrecho, una lengua grande, una estrechez faríngea,
Y incluso también la obesidad está dentro de los factores de riesgo, que también son heredables, pero también son modificables. Sin embargo, influyen notoriamente en lo que es la apnea del sueño. Otros factores de riesgo son el uso de drogas. Y no me refiero a drogas ilícitas, sino que drogas sencillamente para dormir, o relajantes musculares, o tabaco o alcohol antes de acostarse. Influyen indudablemente en la capacidad del músculo de dilatarse o de contraerse y con esto de cerrarse o abrirse. En fin, el asunto es que hay factores de riesgo que son modificables, por ejemplo la obesidad y el uso de drogas, y otros que no lo son, que son factores hereditarios. También influyen enfermedades como el tiroides u otras enfermedades metabólicas. ¿Cuál es el tratamiento? Respecto al tratamiento, hay tratamientos que yo diría en una esfera médica, es decir, no quirúrgicos, como por ejemplo medidas recomendadas. Bajar de peso es una medida de tratamiento importante. En algunos sujetos incluso la cirugía bariátrica funciona bastante bien como para ayudar a que el aire pase mejor dentro de la garganta. Y si bien es un tratamiento indirecto, funciona considerablemente. También el uso de prótesis de adelantamiento mandibular, estabilizadores linguales, ayuda a que el proceso funcione mejor anatómicamente. Dentro de lo no quirúrgico, obviamente, está lo más ocupado en la actualidad, que es el uso del CPAP, que es un sistema, un dispositivo que tira aire a presión, de tal manera que abre la garganta con una presión determinada. Y eso ayuda a que no tenga la persona la apnea, que no ronque y que obviamente amanezca mejor, menos cansado. Y por el otro lado está el tratamiento quirúrgico, que hay diferentes cirugías, pero habitualmente se usan en casos muy especiales, muy específicos, cuando realmente lo necesitan. Por ejemplo, una mandíbula muy pequeñita entrada hacia adentro, un paladar demasiado ojival, o sea triangular, una estrechez anatómico que se pueda corregir con cirugía mandibular. Antes se usaba la uvulopalatofaringoplastía. Actualmente se ha visto que no tiene una buena consecuencia. Siguen los pacientes al final haciendo apnea y dejan de roncar muchos de ellos. ¿Cuáles son las consecuencias personales, sociales y económicas al tener esta enfermedad? Una de las principales consecuencias personales del sujeto mismo es su bajo rendimiento, su riesgo laboral. Indudablemente que cometen más accidentes del trabajo, cometen más errores en su conducta, andan irritables, mal genio. Eso desestabiliza muchas veces la comunión conyugal, asociado a esto una baja de líbido, a una disfunción eréctil en el caso de los hombres, y a las mujeres a depresión e irritabilidad. Entonces esto desde el punto de vista individual pasa a ser familiar, y luego influye esto en la sociedad mediante, por ejemplo, los accidentes de tránsito, y esto involucra naturalmente un gasto económico en consultas, genera cambios en la persona que hacen que tenga que consumir medicamentos, ir a diferentes especialistas, y nadie detecta esto tan fácilmente como debiera ser. Y eso implica que en trabajos publicados en revistas científicas, alrededor de 20 veces más gasta un paciente no tratado que un paciente tratado. Por tanto, influye en cualquier economía de cualquier país. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Y solamente recalcar que roncar es anormal, para que todos lo sepan. Y anormal significa consultar con un médico, y es tan sencillo y cambia la vida el tratamiento. Así que le agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Recuerde que si despierta con dolor de cabeza por las mañanas, tiene sensación de sueño, irritabilidad, sueño excesivo durante el día incluso, y dificultad para mantenerse despierto, podrían ser signos de apnea del sueño. Por lo tanto, requiere de atención médica. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta con usted con más Doctor en Casa.